425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín y Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Se unen también otras emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos en los aplicativos móviles de los teléfonos celulares y la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por escucharnos aquí, transmitiendo para Lima, Perú, para todo el Perú y para todos los peruanos en el extranjero y no peruanos en el extranjero que nos escuchan día a día. Pues importantes reuniones ayer, ¿no? Sí. Importantes reuniones ayer. Siguen hoy día. Siguen hoy día, van a seguir, por supuesto, no han terminado, no han concluido. Son 9 partidos políticos los que han ganado las elecciones, tienen presencia en el Congreso. Todos los partidos han sido invitados a conversar con el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros para tratar de ir armando una agenda de cambios legislativos o de propuestas legislativas que el Ejecutivo quiere proponer desde el Ejecutivo al Congreso. Unión por el Perú ha dicho que ahora va a hablar después, ¿no? No es que no queramos, sino que después. Bueno, seguramente quieren jugar a un rol de oposición radical. En todo caso les va a costar, porque lo que están buscando son votos para la amnistía de Antauro Humala. Y si se ponen en un plan de, ¿no es cierto?, no queremos jugar con nadie, va a ser difícil que el resto juegue contigo. Pero es interesante que, como lo anota Augusto Álvarez hoy en su columna, es un clima diferente al del 2016. Eso es muy positivo. Cuando en el 2016 gana las elecciones presidenciales Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori no lo va a saludar, no lo felicita, no hay ni siquiera una reunión, una negociación. Días después aparece Keiko Fujimori con su bancada detrás en una actitud bastante desafiante, somos la mayoría, ¿no? Y luego, el 28 de julio, después de que insultan al presidente durante todo el discurso, porque esa fue su bienvenida, insultaban, gritaban, qué sé yo, gritaban Fuerza Popular sin parar, Keiko Fujimori aparece en un video grabado de esos que graba ella, diciendo que va a gobernar el Perú a través del legislativo. ¡Qué diferencia de clima! ¿No? Ya eso es una buena noticia, ¿no? No estamos en un clima de declaratoria de guerra desde el día 1. Se van a tomar su tiempo tal vez para declararse la guerra, pero no va a ser hoy. Pero sin embargo, después pasemos por la agenda, sí llama la atención pues los invitados, ¿no? Apareció el señor Acuña como jefe de APP,
Nadie se sorprendió porque es el presidente del partido. Pero apareció el señor Luna Gálvez como presidente de Podemos. Y ahí sí todos nos sorprendimos, porque el señor Luna Gálvez, de acuerdo a sus candidatos, y lo repitieron a donde fueron, nosotros tuvimos acá a Heriberto Benítez, ¿no es cierto? Nos decía que, ¿cómo era? Son presuntos inocentes, ¿no? Así me digo, no somos presuntos inocentes. Entonces, el señor Heriberto Benítez y otros candidatos dijeron en varias oportunidades que el señor Luna Gálvez estaba alejado del partido mientras resolvía sus problemas particulares judiciales. Bueno, terminada la campaña, el señor Luna Gálvez, la semana pasada, tiene una solicitud de la Fiscalía para que se le imponga una prisión preventiva por 36 meses por graves hechos de corrupción vinculados a su participación con Luis Castañeda Locio como miembro del Partido Solidaridad Nacional, su secretario general. Y su hijo, que también ha ganado la elección, que también estuvo presente ayer, se le encontró un maletín con 300.000 soles en efectivo en su carro, el día del allanamiento de la casa del señor Luna, que no tiene nada que ver, que no va a ser blindado. La Fiscalía, que no es tonta, supone que está reintegrándose la organización criminal, así lo dijo la semana pasada, y que por esa razón está pidiendo una prisión preventiva. Y a este señor no se le ocurre cosa más inteligente que presentarse en Palacio de Gobierno, decir que su licencia ha sido suspendida, que se reincorpora a la presidencia del partido y que el que corta el jamón es el señor Luna Gálvez, ¿no? Y Urresti, el más votado de Lima, calladito al costado, el que va a luchar contra los choros, ¿no? Contra los corruptos, contra los venezolanos choros, ¿no? Ya. Tremenda ficha a su lado y ni se movía, ni pestañeaba. Entonces, si usted se siente engañado, bueno, tiene razón, tiene todo el derecho de sentirse engañado, porque le cuento algo, lo han engañado, pues. Le dijeron que el señor Luna Gálvez no tenía nada que ver y resulta que tiene todo que ver. Tan todo que ver que tiene el desparpajo con una orden de prisión preventiva de ir a Palacio de Gobierno. Y por supuesto no lo pueden votar porque lo han invitado al partido, entonces que pase adelante y que tome asiento. Eso ha visto ayer todo el Perú. Es impresionante. Ahora, entrando a la agenda, claro, si uno plantea una agenda en términos generales, lucha contra la corrupción. Bueno, con Luna Gálvez sentado ahí no sé cómo va a hacer eso, ¿no? Pero lucha contra la corrupción. ¿Quién se opone? A ver, levante la mano el que se oponga a la lucha contra la corrupción. Nadie, pues. Reforma política. Ah, todos somos reformadores, caramba. Reforma judicial. Estupendo. ¿No es cierto? Reactivación económica. No, nosotros queremos la crisis económica. No, pues. Entonces, las propuestas, en términos generales, ¿no es cierto?, son todas aceptadas por todos. El diablo está en los detalles. Entonces, inmunidad parlamentaria, que es un tema fácil, que yo creo que ha sido bien digerido durante la campaña, tiene muchísimos matices. Desde un grupo que plantea eliminarla hasta un grupo que quiere establecerla, pero solamente para algunas conductas, etcétera, etcétera. O sea, hacer algo un poquito más severo que lo que hay en el reglamento. Y nada más. Y no sacarla del Congreso, no sacar su levantamiento del propio Congreso. Entonces, yo sí creo que va a haber muchos problemas en que el Ejecutivo logre consensos sobre ya las ideas en blanco y negro. Reforma política. Es central volarse el voto preferencial para las elecciones del 2021. Central. Es el corazón de la reforma. Yo no he escuchado a ningún partido que diga vamos a derogar el voto preferencial. Y eso es lo central de la reforma política. Si no hay eso, no hay nada. Está aprobado para las elecciones del 2026. Hay que hacerlo para las elecciones del 2021. ¿Cómo se hace eso? Aprobando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para octubre de este año. No, ¿alguien ha visto algún consenso en esa materia? No. Y si no tienes eso, no hay ninguna reforma política. Déjense de tonterías. Si le vuelas la bicameralidad y si mantienes el voto preferencial, no estamos hablando de ninguna reforma política. O sea, hay cosas cosméticas, ¿no? Pero en realidad lo de fondo, la forma en la que se conforma el Congreso de la República, no cambia.
Y el asunto central es que la forma en la que se conforma el Congreso de la República es una forma agotada. Es un modelo que estamos viendo por angas o por mangas, es un modelo agotado. Es un modelo que no representa correctamente a la población. O sea, del Congreso que tenemos hoy, el 60% de los peruanos no ha participado en su elección. O porque no fue a votar, o porque votó nulo en blanco, o porque el partido por el que votó no pasó la valla. Entonces, de cada 10 peruanos, solo 4 tienen un representante en el Congreso por el que votaron, o un partido por el que votaron. ¿Qué cercanía puede haber? ¿Cómo corregimos eso? Esa es la gran pregunta. Entonces, la reforma tiene cosas como el voto postal, con lo cual ya no puedes discutir la distancia para ir a votar. O sea, hay otras formas, ¿no es cierto?, de hacer que el Congreso sea más representativo. Una redistribución de el electorado limeño, partido, ¿no es cierto?, de acuerdo a distritos electorales más pequeños, más representativos, un número distinto de congresistas, sí, porque con ese número de congresistas, ¿no es cierto?, las minorías no están representadas. Entonces, tenemos que ir a un sistema diferente, pero la única forma de que vayamos a un sistema diferente es que el Congreso cambie el sistema. Y yo de verdad no veo a estos partidos comprometidos con nada de lo que he dicho. No lo estuvieron cuando pasó por el Congreso anterior, obstruccionista, y ahora, claro, todos salen y dicen, sí, claro, por supuesto, nosotros estamos a favor de la reforma política. Ya, señor, entonces, ¿se elimina el voto preferencial? Pregunta concreta. No, mire, eso todavía no hemos llegado a un acuerdo en la bancada. Cuando te dicen eso es no. Es como cuando tu mamá te dice, mamá, ¿puedo? No, mamá, ¿puedo ir a la fiesta del sábado? Vamos a pensarlo. No quiero, ¿ya? Estoy esperando que llegue tu papá para que él te diga que no. ¿No? Vamos a pensarlo. ¿No? Es un no prorrogado, ¿no? Ahorita no te digo que no, pero te voy a decir que no. Entonces, en esas estamos. Es complicada la situación para el gobierno. Tiene que llegar, como digo, lo bueno es que cambie el clima de confrontación. Lo malo es que los días pasan y en marzo se instala el Congreso y se acabó la historia. Ya la OMPE ha entregado resultados al 100% del día de ayer. Con esos resultados, el Jurado Nacional de Elecciones comienza a emitir las resoluciones proclamando los ganadores y luego los convoca para entregarles sus credenciales. Eso no demora más de una semana. ¿Ok? Y luego el presidente de la Comisión Permanente, ¿no es cierto?, convoca a la Junta Preparatoria, que es el congresista más votado con el más viejo y el más joven. Ahorita no sé quiénes son. Urresti creo que es el más votado a nivel nacional, pero más joven y más viejo. La lista del partido ganador. El más votado de la lista del partido ganador. O sea, el más votado de Acción Popular. Mónica Saavedra tendría que entrar como presidente de la Junta. Y luego el congresista más viejo y el congresista más joven. O la congresista. Vamos a ver, creo que es alguien de izquierda. Bueno, sí, creo que nuestro amigo Cochero, creo que es el más viejo de todos. Y alguien muy joven. Perfecto. Y ellos tres convocan, ¿no es cierto?, como junta a todos los elegidos, se presentan con sus credenciales, se fija un día, se organiza la juramentación, que debería ser, como les digo, a fin de febrero, para inmediatamente producir la juramentación. Al día siguiente se presentan las listas de mesa directiva, se produce la instalación de la mesa directiva, y en marzo están trabajando. No hay tiempo, de verdad. Pero para llegar con algo, ¿no es cierto?, tienen que llegar pues con unos pequeños consensos, aunque sea pequeñísimos acuerdos, para sacar adelante algunas cosas que sí son de urgencia. Claro, el Poder Ejecutivo, como es obvio, está preocupado por sus decretos de urgencia, no quieren que se los deroguen. Hay decretos de urgencia que tienen un carácter económico, fiscal muy importantes. Por ejemplo, el decreto de urgencia sobre negociación colectiva, que estuve el otro día en el mes, me invitaron para hacerme una exposición de la naturaleza de este decreto de urgencia, y es bien interesante porque trata de poner orden en un desorden fiscal espantoso. Y esto ya ha salido en otros medios, así que lo voy a contar porque me contaron la misma historia.
Tú sabes que la ministra de Economía fue directora general de presupuesto antes de ser ministra de Economía, desde el 2017. Y es una mujer joven, muy acuciosa, muy preocupada. Y comenzó a pedir sustento de planillas, ¿no? Pidió sustento de planillas nacional, ¿no? Son 1.800 unidades ejecutoras en el Perú que manejan presupuesto público. Y descubrió, eso no lo van a creer, ¿eh? que no habían justificado 2.000 millones de soles sin justificar. ¿Qué pasaba? Excavando y excavando, encontraron una serie de bonos, bonitos, méritos y méritos de toda clase que las mismas instituciones se autoasignaban sin ningún control de ninguna entidad. Entonces, bono por refrigerio y movilidad, 100 soles, listo, vale. Negociación colectiva. Instituciones importantes, como RENIEC, hasta SUNARP, o sea, casos escandalosos de, utilizando una ley de negociación colectiva que sí permite, dentro de ciertos márgenes, obtener sobre todo condiciones de trabajo más que remuneraciones, se habían autoasignado lo que les daba la gana. A tal punto que el funcionario que más gana en el Perú es el presidente de la Corte Suprema, que gana 52.000 soles. Eso no lo gana, ese es el triple de lo que gana el presidente de la República. Y se quejan, ¿no? Y van a la puerta del MEF, ¿no? Y en realidad, ¿qué hizo la de entonces directora general del presupuesto? Tomó nota y dijo, yo no suelto un centavo hasta que no se me justifique. Para el 2017 no se pudo hacer nada, ya estaba asignado, pero para el 2018, el año pasado, se señaló, muy bien, esta plata se entrega contra sustento. Como debe ser, no te puede entrar una plata sin sustentar. Gran ahorro para el Estado peruano, pero claro, gran presión del otro lado. Lo que busca la norma sobre negociación colectiva es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo pasado, pasado, no le puedes quitar a las personas lo que ganaron. Pero de aquí para adelante un poco de orden. Un poco de orden. Acá la gente no se puede disparar. Porque en realidad, ¿qué pasa en el Estado peruano? Como no es tu plata, ¿no es cierto? Entonces el director dice, bueno, yo te indemnizo pues por despido, porque como esta institución tiene decreto legislativo 728, régimen laboral de actividad privada, ¿tú vas a renunciar? No, sí, señor, voy a renunciar. No, no vas a renunciar. Te vamos a despedir. Y te voy a pagar 12 sueldos de indemnización por despido porque hace 8 años que trabajas acá. Mi alita para mí, ¿no? Un pedacito, pues, ¿no? Un cariño a quien te está haciendo este servicio. Y es la puerta abierta para la corrupción. Entonces, se necesita poner orden en la planilla pública. De eso se trata el decreto supremo. Por supuesto, ya lo quieren derogar. Ya lo quieren derogar. O sea, orden en el sector público, derogatoria inmediata. Porque la ministra ha metido el dedo en una caja de Pandora. Ahí hay sapos y culebras. Y ojalá que tenga el tiempo y la paciencia de explicar esto en todos los medios de comunicación con los casos que tienen, unos casos escandalosos, unos casos de reposiciones, pero escandalosos, que tú no puedes creerlo, sobre todo a nivel municipal. No te imaginas las cosas que hacen los jueces en el Perú, increíble. Pero en fin. Y bueno, ahí también el Ejecutivo quiere pues hablar de sus decretos de urgencia, aunque en realidad ese tema debería estar ya zanjado, ¿no? Pero bueno. Y hay otras cosas también. No sé si viste el video de Graña y Montero. ¿Has visto? Bien fuerte, en blanco y negro. Uno que desarman el logo, se tiran abajo las letras. Yo tenía noticias de esto desde la semana pasada, pero ya habían soltado en gestión las pérdidas de la empresa el año pasado. Pérdidas, digamos, que se basan en provisiones contables para pagar las reparaciones civiles que tienen que pagar. Pero sí hay una, creo yo, vocación de enmienda que se parece mucho a los manejos de crisis de grandes empresas internacionales. El caso Siemens, que es el más famoso, ¿no? Una empresa que se encuentra en un serio problema de corrupción y decide reconocer todo, pagar todo, se le imponen multas millonarias, reparaciones, etcétera, y sale adelante.
Y Jaime Montero, al final de cuentas, como dice su propio... ustedes no sé si han visto el video, tiene 17.000 trabajadores. Entonces la idea es salvar la empresa, ¿no? Adentro sí, se deben haber dicho de todo, pero para afuera, pedido de disculpas, pago de reparaciones civiles, colaboración eficaz absoluta con la Fiscalía y cambio de nombre. Interesante, ¿no? Nunca se había visto en el Perú, por eso creo que nos impacta tanto, porque no es la costumbre, ¿no? No estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y han sacado un video de 1 minuto y medio en blanco y negro donde efectivamente están desmontando el nombre de la fachada, lo cual es bastante importante, ¿no? Están reconociendo todas las prácticas delictivas, ¿eh? Han cambiado toda su plana de dirección, tanto de directorio como de gerencias, y ahora cambian su marca. Eso es, como digo, nunca visto en el Perú, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a una pausita, que ya está Pedro Cateriano con nosotros, para hablar de las elecciones del domingo pasado, del domingo antepasado, en realidad, el día 26, y de lo que puede pasar en la política peruana en los próximos meses. Para muchos, la campaña del 2021 ya empezó. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre Galilé, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, acá estábamos recordando con Pedro Cateriano su paso como primer ministro, y que en efecto la planilla pública pues es tremendamente desordenada y con problemas muy serios de mal uso de recursos públicos, ¿no? Así que en eso estamos. Bueno, sí, y como lo has mencionado, Rosa María, buenos días. Es imposible, ¿no? También casos como una denuncia solitaria que hice hace algunos años de convenios colectivos que otorgan condiciones no previstas en ningún orden jurídico internacional, como por ejemplo que los cargos sean hereditarios. Sí. Pactarlo eso mediante un convenio, pues no... ¿Qué pasa, no? Imagínate, eso... a ver, yo acá le digo a los padres, yo si me muero, mis hijos vienen a trabajar en mi sitio. Mira acá, te mueres, flaco, y tu mamá, tu papá, tus hijos, un sobrinito también, por ejemplo. Tiene la prioridad. Tiene la prioridad porque bueno, pues no, todo tiene que quedar en familia. Es que la gente realmente, bueno, es que parte de un Estado, pues, una concepción del Estado completamente paternalista, ¿no? Del Estado donde tú en realidad no vales nada,
Y como no vales nada, tienes que asegurarte de que tenga un puesto de trabajo, pues porque y tus hijos y tu descendencia tampoco va a valer nada en el mercado, entonces te tienen que dar un puesto de trabajo porque tú eres incapaz de conseguirlo por tus propios méritos. Es terrible. Es hasta, de verdad, insultante, vergonzoso para la dignidad humana, ¿no? No valgo nada, entonces tengo que llegar el cargo de mi papá. No, el puesto de trabajo de mi papá. ¿Por qué? Porque yo solito no lo voy a poder conseguir, porque no valgo, pues no tengo los méritos. Terrible. Y no hay manera, además, políticamente de solucionar esto, Claro. si es que estos asuntos no se discuten abiertamente, Rosa María. Claro. Y como en campaña electoral, estos son temas estado del Claro. shock, salió García a decir que... El shock. Van a matarlos a todos. Y ¿no? ese comercial en la televisión de la gente saliendo a las calles, muriéndose, cayéndose los niños, ¿no? Entonces, claro, pero el momento preciso para debatir estos asuntos son las campañas electorales. Claro, debería para ser. que luego el candidato presidencial pueda ejecutar el gobierno Sí, claro. con un mandato claro, es Ahora, decir, sin mentir, sin tergiversar y sorprender. Ahora, eso tiene un costo en la política peruana altísimo, porque no, acá si dice la verdad, todo no- vale, No. nada está vedado. En el Perú no está vedado difamar, no está vedado insultar, no está vedado agraviar. Entonces, claro, una campaña en esas condiciones, además, con un poder judicial que no hace justicia. ¿Cuántos años tiene tu acción de amparo, por ejemplo, Rosa María? Ya cumplimos 6 añitos. Bueno, Estamos en el 7º claro. año de una acción de amparo en primera instancia. Bueno, Récord nacional. yo te digo, por ejemplo... Bueno, ya estamos con la comisión. Estamos esperando que la Comisión Interamericana recoja la respuesta del Estado peruano, porque ya lo Bueno, requirieron para que este dé una es un respuesta. país, además, en donde los jueces no se atreven a administrar No, justicia. se mueren de miedo. Entonces- en este caso se mueren de miedo. Solo administran justicia vía la presión mediática o cuando le tienen miedo al gobernante de turno y acogen todas sus falsas denuncias, que era lo que hacían en la Corte Suprema y en la Fiscalía los compinches del suicidado líder aprista, porque así, lamentablemente, ha funcionado el país en los últimos 30 años. Además, en el periodo de la dictadura de Fujimori y Montesinos, no lo digo yo, no lo invento, con lo que probaron los Vladivideos. Claro. Entonces, claro, cuando se trata de abrir el debate tienes estos problemas, y con justa razón, como decías en tu comentario inicial, ¿quién va a estar en contra de la lucha contra la corrupción? Nadie, Pues, yo ¿quién no conozco. va a estar en contra? Yo estoy a favor de la corrupción. Pero claro, si tú en la campaña, Claro. y no lo digo por un ataque político Claro. al general Urresti, él me conoce, pero plantea una cosa y se presenta a Palacio de Gobierno con el señor Luna, entonces se engañó. es un pésimo inicio, es una señal que tiene que reflexionar él, ¿no? Porque sin duda alguna, acá no es que tampoco le estemos inventando cargos al señor Luna, pero el señor Luna ha sido investigado y hay un pedido de detención preventiva. No estamos hablando de un parroquiano cualquiera. Pero vemos que todos los días saltan estos casos. El de Luciana León, mi investigadora, acusadora y difamadora. Resulta que esta señora, no lo digo yo tampoco, Como no dice es, el pueblo, no, está con Rocha. no es imputación personal, no. Hay colaboradores eficaces de su entorno íntimo, es decir, casi el mismo modelo de Keiko Fujimori, ¿no? De su entorno, que la acusan de que recibía torres o torretas de dinero, como en la época de Montesinos, y repartían el efectivo. Bueno, esa es la calidad de personas que han ejercido los cargos públicos, que han, diríamos, violado permanentemente el orden constitucional y jurídico con fines políticos de un manejo, y hay que decirlo muy claramente, mafioso del poder. ¿Quién va a estar en contra de reformar eso, Rosa María? Nadie. Ahora, pero Rosa María, la oportunidad que tiene este Parlamento en este breve periodo
en el que completará el mandato del disuelto, ¿es acaso un momento que pocas veces se ha visto? Porque acá los críticos de la dictadura Castro, chavista, vizcarrista, comunista, dijeron que esta disolución era inconstitucional, que todo era un atropello, una violación al orden jurídico, pero lo que hemos visto es que los hechos han demostrado que el procedimiento establecido en la Constitución funciona, que el pueblo a través del voto ha zanjado el conflicto entre los poderes del Estado, tal como se concibe este procedimiento en el sistema parlamentario. Se ha probado que no era necesario ir al Tribunal Constitucional, que fue una tinterillada, una leguleyada que por presión política y mediática hasta el propio presidente Vizcarra accedió. Y además, las elecciones se han desarrollado en un clima de normalidad casi suiza y de un civismo que ha impresionado a las misiones de observación internacional de la Unión Europea y de la OEA, que por lo menos estaban advertidas que acá había una especie de golpe de Estado en donde los peruanos estábamos haciendo uso de la violencia para solucionar un problema que el dictador había creado con la disolución del golpe. Y eso no ha ocurrido. Y eso lo hemos conversado acá en anteriores oportunidades, y felizmente el tiempo nos ha dado la razón. Pero el gran problema del fujiaprismo es que no digieren las derrotas. Y en democracia, Rosa María, tan o más importante que saber ganar es saber perder. Que ese es el origen de toda la inestabilidad política como consecuencia de la siniestra conducta política de la señora K, que hasta ahora debe estarse preguntando ella cómo con 73 parlamentarios, claro, el país a mis pies, con un parlamento que así deshacía, ahora nuevamente estoy en prisión. Y es por eso, porque nunca respetó la ley. Y ese es el rasgo distintivo de un sistema democrático. ¿Los más castigados en estas elecciones crees que han sido el APRA y el fujimorismo? Bueno, eso no lo digo yo, eso lo han revelado las ánforas. El APRA, técnica y jurídicamente, no existe. Ya no está ni siquiera en otros. Porque claro, algunos apristas dicen 2.8, ni siquiera 2.8, 2.6, y creo que van en caída. ¿Eso nos debe alegrar? No nos debe alegrar, ciertamente, porque el APRA tuvo una tradición democrática. Uno podía tener sus discrepancias ideológicas y políticas con el partido que fundó ahí a la Torre, pero a nadie en su sano juicio se le ocurrió acusar a la Torre de corrupto, ni de un manejo mafioso del partido. Ayer hemos conocido también por otra primicia de L de Reporteros cómo se comportaba este líder que los llevó al poder en 2 oportunidades. Y es un caso que yo sostengo es dramático e incomprensible, como una persona que el país le dio una segunda oportunidad no la aprovechó para hacer el bien y volvió a repetir, con mayor escándalo diríamos, los actos de corrupción que cometió en su primer gobierno. Ayer, ¿no? Si no lo han leído, hay que avisarle a la gente. IDL Reporteros publica estos testimonios en conflicto, ¿no? Uh-huh. Barata versus Nava, donde lo que Nava alega es que en realidad el testimonio que lo incrimina a él, lo incrimina porque ya era parte de un pacto entre Alan García y Barata. Habían decidido sacrificarlo a él. Él es el que recibe, el que negocia, el que tramita, el que se lleva, para que Alan García, digamos, salga limpio en la historia, porque limpio en el proceso ya no, porque no está, pero ¿qué le preocupaba a Alan García, no? Su lugar en la historia, eso lo repetía hasta el cansancio. Bueno, su lugar en la historia, después de lo que ha dicho Nava, queda poco, ¿no? Pero esto no tiene ninguna lógica, no calza la coartada, ¿no? Porque como si el señor Barata tenía esta relación, digámoslo, tan fluida con el fallecido líder aprista, este señor no se le ocurrió en algún momento decir, oiga,
pero en el proyecto del tren eléctrico he pagado $14 millones en sobornos que están en el Banco de Andorra. A este señor me pide 800.000, llegan las loncheras, los maletines. ¿Esta plata para quién es? Claro. ¿Cómo? Y además llevaba el dinero a Palacio de Gobierno, y ayer amplía la versión, creo, Nava, diciendo que no solo a Palacio, también a la casa del señor. Entonces, claro, eso lo va... Yo creo que ese careo entre Nava y Barata, que calculo se tendrá que hacer, va a tener que aclarar estos hechos. Nava va a tener que declarar, lo han citado en el caso Toledo, porque él dice que Alan García, o sea, lo que declara Barata es que él se reunió con, lo que declara Barata es que él se reunió con Nava. Y que le dio la información que habían sobornado a Toledo. Así es, que ellos ya sabían cuánto le habían dado a Toledo, que Nava le dice, nosotros ya sabemos que le has dado a Toledo, ¿cuánto me vas a dar a mí? Exacto. Nava dice que eso es mentira, que nunca iba a su casa, que no conoce su casa, que no lo ha invitado, que más bien el que era su amigo, su íntimo, su padre, el que viajaba con él era Alan García, que a él no le dejaron ni una loncherita, ¿no? Que las loncheras eran para Alan García. Bueno, claro, échale la culpa al muerto también, ¿no? Es una estrategia interesante. Pero sí, estos ahora, pero Rosa María, de conflicto tienen que llegar a alguna conclusión, ¿no? Pero no estamos hablando, pues, de un parroquiano cualquiera. Es un hombre que fue de la absoluta confianza de Alan García, Así es. su secretario privado durante años, Claro. que estuvo con él en las buenas y en las malas. Que sí, no es, pues... que estuvo en la cárcel por Mutual Perú, además, Claro. O sea, no es la primera vez que está en la cárcel, Bueno, ¿no? y además, con esos antecedentes, García lo nombra. Claro. O sea, durante años desapareció una fotografía que creo que la publicó el diario Ojo. Nava en primera página esposado. A ese señor, que le tenía absoluta confianza, Alan García lo nombró Su como su secretario. secretario. Claro. ¿Por qué razón? Bueno, ya la versión del Pero bueno. fallecido no la podemos conocer. Pero, ¿a qué vamos? A que todo esto vuelve a lo mismo, al problema de la corrupción. Dentro de todo, diríamos, el vergonzoso y penoso trance por el que está pasando el país, sin embargo, sí debemos mirar con optimismo que todavía tengamos fiscales y jueces que luchan por la justicia. Algunos, ¿no? Bueno, pero los hay, que hay posibilidad de cambio, que también hay autoridades que siguen con ese objetivo. Y bueno, tú mencionabas, por ejemplo, el caso del comercial de Graña ayer, ¿no? Claro. O sea, pocas veces alguien en el Perú pide disculpas públicamente. Sí, ¿no? es verdad. No se ha visto. En nuestra educación política eso no está. En nuestra educación política lo que está es mentir. Claro. Tampoco en nuestra educación política está decir la verdad o plantear las ideas con transparencia, que es lo que hizo Vargas Llosa, por ejemplo, en su campaña presidencial. Esa no es la costumbre. ¿La costumbre cuál es? La de Fujimori, no shock, hizo shock. O la de Toledo, no voy a privatizar y privatiza. Claro. ¿No? Bueno, o la de Alan García, voy a revisar línea por línea bueno, el tratado de libre comercio. En sus dos campañas, ¿no? Siempre miente. Ahora, claro, yo siempre le digo al público, bueno, ya deberíamos de estar pues vacunados, ¿no? Ya escaldados. Pero hemos tenido pues lo de Urresti con todos los grupos. Luna con nosotros, nada que ver. Separado de la entidad. Bueno, en ese... ayer. No pasó ni una semana. Bueno, ayer él ha vuelto a negar, ha vuelto a decir, pero claro, el gesto político, la presencia de Luna ha sido fatal, ¿no? Y hay que decirlo. Qué bestia, ¿no? O sea, tú dices que, pero ¿cómo puede ser una cosa tan violenta, ¿no? O sea, primero dices, no tengo nada que ver, no conozco, no sé, y después estás parado en Palacio de Gobierno en la puerta con la persona que ha dicho que no tiene que ver. Exactamente, creo que lo que dijeron está en licencia, está siendo investigado, se va a someter a la acción de la justicia. Y repentinamente, teatralmente, aparece el señor ayer como si nada pasara. Y es un señor que está con pedido de detención preventiva. La fiscalía ha pedido. Entonces,
pongamos las cosas en su lugar también. Y creo que esto debería llevar a la reflexión al general Urresti, al congresista electo, porque él ha sacado un aluvión de votos, Rosa María, Claro. en base a una confianza depositada en él. Claro, por el Que- tema seguridad ciudadana, va a no, matar a los choros. A ver, él ha conectado muy bien con la gente, es decir, de ministro ha pasado a ser jefe serenazgo. Sí, claro. O sea, él en ese sentido sí ha prestado un servicio. Y en segundo lugar, Quiere tener visibilidad pública. ¿no? tuvo el olfato político de tener el discurso políticamente hablando más agresivo contra el fujimorismo y el aprismo. Mientras el Partido Morado dudaba, existo o no existo, digo o no digo, y tú sabes que en política los espacios vacíos se llenan, Ah, sí. el único que disparaba contra el fujimorismo y el aprismo y que recogió ese repudio popular contra estos partidos fue él. Y eso lo aprovechó políticamente. Ahora, él también dijo que tenía un compromiso. El inicio no es malo, es pésimo. Sí, fue- Ojalá que no haya una defraudación a la voluntad popular. Ahora, el fujimorismo mantiene 12 congresistas. Yo sé que Sí. no son 73, ¿no? Pero 12 en este Congreso es una fuerza que interesa, ¿no? Bueno, no está muerto. Ellos dicen, no estamos muertos. A en este ver, caso. mira Rosa María, y es un poco la historia política del Perú. En los peores momentos de Odría, cuando cae la dictadura de Odría, Odría también saca un aluvión de congresistas, tanto que luego forma una alianza con el APRA. Claro. O sea que esto no es novedad en el Perú. No, y los apristas siempre se alían con quien los persigue. Siempre. Bueno, Esa es parte pero de en su todo historia. caso digo, no es una novedad. Yo confío que así como, claro, no podemos comparar, pero los votos aluvionales también fueron por las campañas millonarias que la señora Fujimori negaba y que Uy. eran producto de un financiamiento ilegal que ya ahora todos conocemos. Yo calculo que con el tiempo el fujimorismo irá deteriorándose cada vez más, Ahora, porque Rosa María, estamos pasando a un teatro ya inimaginable. La señora Marta Chávez dice que mentir es un derecho. Es un derecho. Entonces, claro, si ese es el fujimorismo de hoy, yo lo he dicho, no estamos frente al fujimorismo, hemos retornado al fujimontesinismo. La señora Chávez, con ese argumento de que hay derecho a mentir, lo que hace es simplemente borrar el cassette y retrotraernos a la época más dura del Además tiene fujimontesinismo. una confusión jurídica brutal, ¿no? Porque Pero además las ínfulas de sabionda, de super sabia que tiene, ¿no? hay que decir una cosa que es cierta, es decir, nadie está obligado a incriminarse a sí mismo. Eso sí es verdad. Y además uno tiene El derecho derecho- a guardar silencio, que es muy Exactamente, diferente. muy Pero diferente. guardar silencio no quiere decir Mentir. tienes derecho a mentir. Claro. Es decir, a estos extremos de horror jurídico siempre nos lleva el fujimorismo. Por eso digo que cuando un fujimorista quiere pontificar en materia jurídica, siempre hay que dudar, porque ellos sí están acostumbrados a mentir con la mayor impudicia. No, tampoco estoy mintiendo ni estoy agraviando a los fujimoristas. Bueno, lo ha Ese dicho es la el señora Chávez, origen es su frase, o sea, las del personas ex dictador, ¿no? tienen derecho a Revisemos desde el bacalao. Claro, y la verdad es que ustedes pueden revisar el código que quieran, la norma que quieran. Yo no he encontrado en ninguna parte el derecho a mentir. Si tú mientes en un proceso, tienes Es que asumir, obstrucción a la acción claro, de la tienes que justicia. asumir las consecuencias jurídicas que eso tiene, como cualquier mentira en la vida, tiene consecuencias. Ahora, yo creo que este ha sido diríamos, el ataque más feroz a la defensa de Keiko Fujimori en todos los procesos. Que la vocera de su partido reconozca que Keiko Fujimori ha mentido porque tenía el derecho a mentir, yo creo que la hundió a la señora K, que por eso retornó. Ahora, han ocurrido otros casos también, Rosa María, que ya son tantos los escándalos que pasan como desapercibidos. Ayer, por ejemplo, en el allanamiento que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez, encuentra el original Un peritaje. de un peritaje de la policía, con Contable. sello y sin firma.
¿Qué cosa significa esto? Que lo tenían preparado ahí. ¿En manos de quiénes hemos estado? Claro. O Rosa María, ¿tú crees que cuando el juez Zúñiga resuelve la detención preventiva de Keiko Fujimori, él no dice, o no pensó, cómo llegó a las manos de la señora Keiko Fujimori la agenda personal del presidente Kuczynski? ¿Tú crees que él no se ha preguntado eso? ¿Cómo obtuvo ilícitamente esa agenda con anotaciones de Pedro Pablo Kuczynski? Ahora, y que además, si una persona hace eso, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Hay una hipótesis para trabajar que es que se une a esta del peritaje de la policía, que la defensa de Keiko Fujimori o su organización política, no lo sabemos, tenía algún canal de infiltración en operativos fiscales y policiales. Porque esa agenda solo sale de la casa de Kuczynski del día siguiente al que la allanan, del día siguiente que deja de ser presidente, que se produce un allanamiento, o en días anteriores. ¿No es cierto? Porque hay apuntes sobre su caída, sobre su relación con Vizcarra. Entonces, bueno, no solo eso, hay sumas y restas de posibles votaciones, de diferentes escenarios parlamentarios, ¿no? Exactamente, pero de los días de marzo probablemente, entonces, del marzo del 2018. Entonces, esos documentos que salen de la casa de Kuczynski, que salen de su puño y letra, llegan a Keiko Fujimori a través de algún nivel de infiltración, ya sea, igual que el peritaje que se ha encontrado ayer, un nivel de infiltración en la policía. Entonces, así como con el señor Villanueva, se le encontró que tenía infiltrada la fiscalía, es decir, su abogado era el fiscal, es una cosa impresionante, igual es posible que Keiko Fujimori, con poco éxito, sí, es verdad, con poco éxito, tenga algún nivel de infiltración. O sea, el caso de Nostroza es eso, finalmente, es un nivel de infiltración de Keiko Fujimori en la Corte Suprema. Pero además, si recordamos, Rosa María, durante el gobierno de el expresidente Humala, solo aparecían videos y audios del gobierno, ¿no? Se propalaban audios contra Juan Jiménez, contra mí, videos, solo del gobierno. Claro. Nunca aparecían otros audios o videos, que es lo que siempre ocurrió con Alan García, ¿no? La única vez que apareció un audio contra García fue ese de García conversando con Del Castillo, al cual hago referencia, ¿no? Controla la cuestión previa del floro, porque en esto estamos menos embarrados, ¿no? Sí. Pero después, el uso y el mal uso de los audios y videos siempre ha sido una conducta que ha afectado a los adversarios de los fujimoristas y apristas, ¿no? Hasta que llegó el caso de los cuellos blancos. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa. Ya repasamos los grandes perdedores. Vamos a los que más o menos ganaron algo y vamos a ver si hubo un gran ganador o no. Porque tal vez, yo creo como muchos, que en realidad todos los que han ganado son más sobrevivientes que ganadores, ¿no? O sea, la verdad, sacar 10% de la votación nacional no es que te van a dar una medalla tampoco, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Estábamos conversando ya de los grandes perdedores. Hay también fenómenos nuevos, ¿no? FREPAP, Antauro, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué cree, observando la política peruana, que pueda significar eso? A ver, el tema del FREPAP no es nuevo. Es una organización que ya ha tenido presencia en el Parlamento Nacional. Ahora, el incremento en la votación llama la atención, pero como tú acabas de señalar, tampoco son porcentajes, pues, que tú digas es una votación mayoritaria, abrumadora, barrió el FREPAP, no. Y que en un escenario en donde hay esta fragmentación del voto debido a la variedad de agrupaciones políticas, da esa impresión. De todas maneras, creo también que hay un sector que ha apoyado al FREPAP, digámoslo, por protesta, otros por indefinición. Claro. Aprovechó las circunstancias también, ¿no? Hicimos una campaña fuerte, yo acá y desde otros medios, para que la gente no votara nulo. Exacto. ¿Por qué? Porque el nulo le sube el porcentaje a aquellos partidos que en la realidad la gente quiere votar en contra de, y como no hay voto en contra, lo que estás haciendo, digamos, al votar nulo, es favoreciendo al partido que no quieres favorecer. Entonces, yo le decía, pero además, busquen opciones, hay otras opciones. Se fueron con el FREPAP. Pero es que uno lo constataba horas antes de la votación. La gente preguntaba, ¿por quién voto? No tengo el voto definido, ¿no? Ese aspecto de la definición al final del voto, ¿no? Entonces, creo que algo de eso, sin duda alguna, también su organización, claro, etcétera, etcétera. Pero el voto es limeño, 40% del voto es de Lima. Pero es como el caso de Urresti. El voto de Urresti fundamentalmente es limeño y del Partido Morado también. Claro. ¿No? Son los fenómenos limeños. Y en ese orden están Urresti, FREPAP y el Partido Morado, ¿no? El fuerte en el norte es Alianza para el Progreso y en el sur Antauro. Lo que te revela esta votación de Lima, a propósito también de tu comentario, es que los limeños somos subrepresentados a nivel nacional, ¿no? Ah, no, sí, claro. Y esto se observa no solo... Aunque parezca increíble, la gente no el entiende. millón de votos de la gente de San Juan del Lurigancho o el millón de votos de la gente no vale lo mismo que el millón de votos de Arequipa o el millón de votos de Trujillo o el millón de votos de... ¿Por qué razón? O el de Puno o el de Cusco. Porque históricamente se pensó en los debates constituyentes que si se asignaba exactamente el número de representantes a Lima teniendo en cuenta la densidad poblacional exacta de Lima, iba a tener demasiados representantes. Claro. Pero ¿qué ha ocurrido con el Parlamento unicameral y con la reducción del número de representantes? Lima está subrepresentada. Increíble. Bueno, acá votamos 8 millones de personas y tenemos 36 representantes. Claro. Y hay zonas del Perú donde hay, pues, no sé, 200.000 electores y tienen un representante por cada 200.000. Entonces, acá estamos peor yo creo que allá. Que eso es algo que se tendrá que lo tendrá que debatir el Parlamento. La propuesta es decir que no pongan el número de congresistas en la Constitución y que se ponga la ley orgánica. Entonces tú lo vas definiendo en cada elección, claro, por densidad poblacional. Lo que pasa es que te toca un parlamento, por usar un término, díscolo. Claro, regalón. Entonces te puede cambiar la... Claro, entonces no somos 160, sino somos 250, claro, ¿no? Pero, a la miércoles. Claro, chamba para todos. Claro. Hay la idea de que el número excesivo de parlamentarios, pues, claro, nadie lo acepta. Ahora, ¿no? Conversábamos con Fernando Tuesta de esto. En 1980, que teníamos 2 cámaras, eran 180 diputados y 60 senadores. Total 240. Ocurrió en el 92 con el disuelto, hasta el 92. Claro, pero en el año 80 el padrón era la mitad de votantes y teníamos el doble, o casi el doble, de representantes. Ahora, con el doble de electores tenemos la mitad de representantes. En realidad todos estamos subrepresentados. Sí, pero todos. Y en Lima es peor. La situación en Lima es peor, a eso me refería. Claro. En términos generales sí. Entonces, ocurre, por ejemplo, que hay
zonas del país que no tienen pues un parlamentario. Entonces deberíamos ir a una reforma a nivel de Cámara de Diputados con distritos uninominales o binominales, y el Senado sí que sea un distrito nacional único, ¿no? Claro, que es más fácil para que votar. además permita a la gente, como ocurre en cualquier país del mundo, en Francia, en Estados Unidos, tú le preguntas, así como en el Perú sabemos quién es el nombre de tu alcalde, Ajá. acá quién es el nombre de tu parlamentario, nadie sabe. Ah, ni idea. Entonces, yo creo que esa es una reforma necesaria, ¿no? Ahora, no sé si tendrá el tiempo este Parlamento para restablecer el Senado. He leído algunas declaraciones, creo que el propio presidente Vizcarra, en la entrevista que le hizo el domingo a Augusto Álvarez Rodríguez, señaló que no estaría en contra de la restitución del Senado, ¿no? No, pero le dijo, mira, Claro, gente con la acaba de trampa votar. que le quisieron hacer Claro, en el ya, referéndum, claro. El referéndum ya la gente votó, tal vez, o sea, que se debate el tema, pero que no Pero se decida en en esta ese elección. sentido, la elaboración de la agenda parlamentaria tiene que ser consensuada, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque hay aspectos que requieren de 80, reforma constitucional y 87 ser votos. tratados en legislatura. Hay otros que no. No sé eso. Razón por la cual se podrán habilitar legislaturas extraordinarias, que Es pueden más, ser... Es más, los mismos congresistas, esto ha sido en la campaña, ¿no? Han dicho que no debe haber receso. Que el Claro, receso pero de para junio, ello, ni el receso lo verá, ni el Las, receso- las legislaturas extraordinarias se tienen que convocar con agenda determinada, Claro. porque en legislatura extraordinaria solo se puede tratar los puntos señalados en la agenda de la convocatoria. Claro. Entonces, en ese sentido, también el presidente Vizcarra podría hacer uso de esta atribución Claro. constitucional. No sé si esto forma parte del diálogo que viene Claro, sucediendo porque, con digamos, las agrupaciones. Les tocaría receso en junio, si empiezan en marzo, les toca en junio, pero muchos de los candidatos dijeron, no, el receso es inútil y para un congreso de 18 meses no vale la pena, y continuarían trabajando. Entonces, lo que se puede hacer es que esas sean legislaturas extraordinarias para que sean la segunda legislatura de las reformas constitucionales. Claro, pero en las legislaturas extraordinarias a lo que me refiero, se pueden Claro, incorporar abordar los temas no referidos a reforma constitucional Que que requieren ordinarias. legislaturas ordinarias. Ordinarias, es verdad. Entonces, pero, por ejemplo, la elección de los Miembros magistrados del Tribunal Constitucional, para junio, el ¿no? proceso Claro. se puede iniciar de selección. Claro, y se vota en junio. Para la remoción o no de los directores del Banco Central de Reserva que designa el Parlamento. Sí. Eso se puede hacer en legislatura extraordinaria. La carta de renuncia de Mercedes Arauz. La carta de renuncia de Es uno de los Mercedes primeros actos, ¿ah? Claro, pero eso es en legislatura extraordinaria. También. Sí, o sea, no hay problema. no hay problema. O, por ejemplo, temas referidos a las sesiones de las comisiones para evaluar, por ejemplo, los temas de acusaciones constitucionales. Eso también lo pueden habilitar en legislaturas extraordinarias. Claro, lo que sucede es que, digamos, esos procesos son parte de una promesa de campaña. Es decir, la Junta Nacional de Justicia ha dicho que en 2 meses hoy está en portada, puede terminar con el caso Chávarri, pero también el Congreso inmediatamente puede Claro. proceder a su inhabilitación por sanción política. Claro. O sea, todos hemos visto cómo este señor se robaba, ¿no es cierto?, los documentos de la oficina de su asesor, y hay cámaras. La fiscalía Pero además, Rosa lo María, quiere exonerar. Todo el país ha escuchado los audios de los cuellos blancos con Así estos es. códigos mafiosos. Todo el país. Así es. Los únicos que no escucharon y que encubrieron esos actos delictivos fueron los fujiapristas, pero ya no tienen el control del Parlamento, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es un punto Entonces, importante. imitar la conducta política del Congreso disuelto creo que sería suicida para el nuevo Parlamento, ¿no? Pero yo no creo que haya unanimidad necesariamente en esto. Tal vez haya unanimidad en tanto algunas personas. O sea, sí, que salga Chávarri, sí. Por ejemplo, otra tarea urgente es ampliar la extradición de Nostroza, ¿no? Claro. Y ampliar, El cuadernillo de extradición. claro, porque en España con toda razón dicen, oiga, pero ¿cómo que No hay organización nada, criminal no hay si nada. este señor está solo? Entonces, es que no estaba solo. Claro. Entonces hay que poner a sus coleguitas de... Lo que pasa es que el Parlamento
no aprobó esa parte, ¿no? Por eso, no la Claro. aprobó, para los otros, Claro. ¿no? Y se está aprobando día a día, ¿no es cierto?, que Telesub del señor Luna, los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura y algunos miembros de la Corte Suprema trabajaban, como dice el fiscal Sánchez, con razón, de manera nodal, o sea, no es una organización piramidal, sino nodal, ¿no? Entonces yo te doy, tú me das, entonces dale a mi amigo, yo le doy a este otro amigo, yo te consigo tus firmas porque hay hasta una discusión sobre la inscripción de Podemos, o sea, hasta eso está en discusión. Entonces, son varios grupos que, digamos, que ¿Qué cosa está en discusión? las firmas que consiguió Podemos para su inscripción. Pero Hay el jurado ha validado. Lo ha validado, pero la presencia del señor Cabaza, por ejemplo, no auspicia pues un final feliz, creo yo. Pero por lo menos los dejan participar. Pero en todo caso, lo que dice la fiscal, por ejemplo, el caso Luna, es que teme que se esté reintegrando la organización criminal. ¿Y cómo no lo va a temer? Han conseguido una bancada. Ahora. Y esa bancada está en la misma situación que otros de otras bancadas que también pueden pedir algún tipo de colaboración. O sea, si el enemigo es el fiscal Vela, y es el enemigo de todos, bueno, pueden ponerse de acuerdo. Y dado que Urresti no corta el jamón, porque ya vimos que no corta el jamón, el que corta el jamón es Luna, estamos en otra historia. Bueno, ese sería un escenario trágico, digamos, ¿no? No quiero pensar que, por ejemplo, los nuevos partidos, como el Partido Morado, la nueva gente también que está entrando de Acción Popular. Toda es nueva menos 4. Claro, entonces, en ese sentido, yo no quisiera ser tan pesimista, ¿no? Ojalá, por eso digo, ojalá no se repita la historia del Parlamento disuelto. Claro, hay una razón para ser optimista, sí creo que es válida, que es que este Parlamento va a durar muy poco y que es la previa de las elecciones de 2021. Entonces, si mienten muy descaradamente en esta, para el 2021 no los elige nadie. O sea, está clarísimo que ayer Luna estaba salvando su pellejo judicial, pero no su pellejo político. Su pellejo político le tenía que haber estaba dicho, intentando en todo caso. Claro, su pellejo político le tenía que haber dicho, tú no te presentas en Palacio de Gobierno si quieres tener una oportunidad en el 2021. Pero no, está tan asustado que su pellejo judicial le dice, no, anda, corre para conseguir, ¿no es cierto? Porque en el Perú los políticos, incluido el fujimorismo, sigue creyendo que el poder judicial lo administra la política. Entonces reiteran persecución política, ¿no es cierto? Acoso político. Entonces, pero bueno, yo creo que no es eso. Que la argumentación de Keiko Fujimori de la persecución política ya se evaporó y la de su padre. Bueno, la del padre nunca tuvo éxito, ¿no? Y además quieren ir a instancias internacionales, ¿no? Bueno, y claro, como he manifestado, la reputación internacional del fujimorismo no es mala, es pésima. Fujimori y Montesinos no tienen pues reputaciones de demócratas, de intachables, sino todo lo contrario, de golpistas y de corruptos a nivel internacional. Y el fujimorismo que ha representado a lo largo de estos años no ha tenido propósito de enmienda, no se ha reformado, digamos, como intentó el pinochetismo en Chile. No. Acá ya se sigue defendiendo el golpe de Estado, se inventan principios jurídicos, el derecho a mentir, ¿no? Eso es el fujimorismo. Puro y duro, sin anestesia. Y claro, lo que han dicho ahora es que no, en realidad no van a ir a la Corte Interamericana, por favor, no, tampoco se trata de eso, van a ir a, recurrir a senadores americanos. A hacer lobby. Mark Vito va a ir a buscar a su senador, a su representante, porque finalmente él es norteamericano, y le va a pedir, pues, claro, como Lori Berenson, digamos, claro, ¿no? Pero Rosa María, ¿a quién va a beneficiar en los Estados Unidos la afiebrada tesis de la persecución política? Solo a Toledo. Al único que va a beneficiar, es decir, el fujimorismo a la hora nona se ha puesto a trabajar al servicio de Alejandro Toledo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque claro, si el fujimorismo llega al Parlamento de los Estados Unidos o al Congreso norteamericano
a afirmar que hay persecución política en el Perú, Toledo va a estar encantado. Toledo va a trasladar esta argumentación vía su abogado. Juez, bueno, no digo yo que hay persecución política. Mis adversarios de toda la vida, los fujimoristas, sostienen que hay persecución política en el Perú. Es decir... Ahora, somos un país raro, ¿no? De afuera nos ven con cierta envidia, a nosotros con cierta sorpresa y con cierta vergüenza, pero yo con cierta... Sí, en tu país a todos los presidentes los meten presos, ¿no? Bueno, ¿para qué roban? Pues ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Pero sí es algo realmente de lo cual uno se puede enorgullecer, ¿no? Bueno, en el exterior, sin duda alguna, la opinión es muy diferente a la que existe en el país. Sí hay un reconocimiento a la acción de la justicia, también en muchos casos vecinos nuestros de Colombia, en algunas entrevistas periodísticas los propios periodistas. Los argentinos te miran con una envidia notable. Bueno, el caso de Argentina pues es patético, ¿no? Reinciden en el drama y en el error, religiendo a la señora peronista que no solo robó, sino que destruyó el país. Claro. Pero bueno, ya ese creo que ya no es un análisis político, sino psiquiátrico el de los argentinos. En el ámbito de la política, diría, ¿no? Pero que, digamos, en ese contexto muy difícil que ni siquiera un senador americano te reciba, ¿no? Ahora, Alejandro Toledo... Bueno, pero en ese caso es muy conocido el pago de los lobbies claro. ¿no? Para impulsar un lobby en Estados Unidos se requiere tener dinero. Y parece que la liquidez financiera no es un problema aún de los fujimoristas. Parece que no. Da esa impresión. Da esa impresión, así es. Pero, en todo caso, si van a armar un lobby o qué sé yo... Tendría que ser contra... A ver, digamos, si... Bueno, pero esa es la única forma que tendría el señor Villanella para ir a los Estados Unidos. El señor Villanella, no conozco sus habilidades como... Abogado, gestor. No. Lo más probable es que, como hacía el fallecido líder aprista, contrate millonarios estudios de abogados y de lobby para ver sus causas. Porque... no hay que olvidarnos que eso también en el pasado, con el estudio Arnold and Porter, lo hizo el fallecido líder aprista. Esto no es novedad. Contrató un millonario estudio de abogados. O sea, que por eso digo, parece que el problema del fujimorismo no es financiero. Ahora, que vaya a tener éxito, yo la verdad, ni siquiera dudo. Tengo la plena convicción que irán al fracaso más estrepitoso. Porque, a ver, si Keiko Fujimori se hubiera asilado en la embajada de Japón, por ejemplo, bueno, estaríamos hablando de otra historia. Bueno, hay que decir algo también. El tratado de asilo es un tratado americano, por si acaso no es asiático ni europeo. O sea, la Convención Interamericana. Es una convención interamericana, no es el Pacto de Bogotá, no tiene nada que ver ni con Asia ni con Europa, ¿no? Como y muchos repiten. Es que el asilo es una institución latinoamericana, fundamental, de origen latinoamericana, claro, ¿no? Para que no mataran al enemigo político, porque en el siglo XIX y mitad del siglo XX, normalmente al enemigo político se le mataba. Entonces, para que salvara la vida, se instituye esta idea de que el otro país lo recibe hasta que las cosas se calmen, hasta que el tiempo pase y te lo mando a regreso. Entonces, claro, pero supongamos que por un acto, no sé, pues, propio del Japón, Keiko Fujimori entraba a la embajada de Japón y pedía asilo. Entonces ahí sí tú puedes entender una campaña internacional, tienes que convencer al Japón de que efectivamente es una perseguida, etcétera. ¿Qué es lo que quiso hacer Alan García? Y fracasó, ¿no? Y fracasó, bueno, ya sabemos por culpa de quién, ¿no? Y felizmente ha fracasado también. No se la perdonan esa. No, la verdad que no. Yo creo que nunca perdonarán los apristas mi viaje al Uruguay. Pero yo, Rosa María, no me arrepiento de haber sido un adversario de los fujimoristas y apristas estos últimos 25 años. Muchos han cuestionado mi actuación política, me han inventado cargos, me han difamado, me he sometido estos últimos 7 años a todas las investigaciones. Todas, Rosa María, han sido archivadas por falsas, por mentirosas, ¿no? Pero creo que además el tiempo me da la razón en otras cosas, claro, que son seguramente intrascendentes en la agenda periodística, pero hoy día hay una noticia internacional, ¿no?
que proviene de la prensa internacional, ¿no? Colombia iniciará el proceso para adquirir un satélite de observación terrestre, teniendo como experiencia el ejemplo peruano, el éxito del caso peruano, ¿no? Ahora, entonces, al final digo, claro, a mí lo que más me ha indignado a lo largo de estos años es el maltrato a los oficiales y funcionarios que cumplieron con su deber, con honestidad, y que por razones de un ajuste de cuentas político vieron truncadas sus carreras, fueron insultados, ¿no? Y eso sí es imperdonable. Por eso te decía al comienzo de la entrevista que no hay justicia en el Perú. Que los jueces, uno se puede defender, pero otros cuando hay violaciones claras, ya estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, no te amparan. ¿Cómo puede ser posible que un amparo, porque yo nunca he ido al ataque, nunca he denunciado a un aprista, que todos los apristas me han rellenado de denuncias, nunca he denunciado a un fujimorista, nunca he denunciado a Del Castillo, que me ha denunciado, nunca he denunciado ni a Becerril, ni a Mulder, ni a Rey, que me ha rellenado de denuncias, nunca. Pero me aconsejaron, a raíz precisamente días antes de que se suicidara García, salió con una denuncia totalmente difamatoria, el satélite fallado. Por tercera vez, ¿no? Entonces, denuncia en primera página, todos sus periodistas y amigos y su prensa dicta al servicio, e iniciaron otra investigación. A mí no, pero por la cual tienen que responder funcionarios y oficiales ya por tercera vez, ¿no? Esa salió en primera página del Comercio, creo, Primera ¿no? página del Comercio, Mira, sí, satélite fallado. Bien funcional, ¿no? Sí. A los entonces, intereses del difunto, pero en fin. Bueno, pero a lo que me refiero es... El satélite sigue dando vueltas al espacio, no solo y Pedro eso, Cateriano sigue dando vueltas al Poder Judicial como el satélite. A lo que me refiero es el Estado chileno, por ejemplo, al cual se le ha prestado servicio para este momento tan doloroso, el rescate del avión que se cayó, agradecido, ¿no? Claro, porque tenemos el satélite. Las imágenes que ellos no tienen. Y bueno, se está investigando por qué no funciona el satélite en base a una denuncia fiebrada, ¿no? Ahora, de nuevo, hace 15 días, y eso hay que aclararlo también, de nuevo en un canal de televisión, en Latina, en un programa que, como hemos visto, tiene una trayectoria difamatoria, volvió a salir una denuncia de Lucianita León, que se supone está investigada, pero parece que sus denuncias resucitan, sobre que los helicópteros que usted compró están malogrados. Exactamente. Rafael Rey me acusó ante la Comisión de Defensa, cuando la presidía Luciana León, de haber hecho una compra sobrevaluada, como todas las denuncias, colusión ilegal, negociación incompatible, sobrevaluado, que no hay garantías. Y esta acusación fue de última hora, ya en la recta final, como no encontraron nada. Claro, había que acusar de algo. Pasaron los meses y esto el Congreso lo derivó a la Fiscalía. Obviamente ese contrato lo tenía la señora León. Lo envió el Ministerio de Defensa, es decir, se levantó el secreto de ese contrato. Repentinamente, nuevamente, la denuncia de la señora León y de Rafael Rey, ¿no? Que los helicópteros no habían funcionado. O sea, todo el país ha sido testigo de la operación de los helicópteros durante el fenómeno del Niño en el periodo de Kuczynski. Entonces... El verano de 2007 funcionaba muy bien. Bueno, claro. 2017. Ahora, si en 4 años o 5 años no le das mantenimiento a un helicóptero y no funciona, ya no es responsabilidad, digamos, del que fue ministro de Defensa entre el 2012 y el 2015, ¿no? Claro. Digamos las cosas como Han son. Han pasado, ¿no? 5 años. O que sí. El domingo pasado, no sino el anterior, ¿no? De nuevo con los helicópteros en Canal 2, en el programa de Beto Ortiz. Ah, no, ese fue una entrevista a Mulder. A Mulder, claro. Y fue precisamente sobre el viaje al Uruguay, ¿no? Ah, sí. En donde responsabilizaba del fracaso del otorgamiento del asilo a Pedro Cateriano y a Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, nunca había reconocido públicamente el APRA que los supuestos artífices de la negación del asilo éramos Mario Vargas Llosa y yo. En fin, yo ciertamente de ese viaje al Uruguay no me arrepiento y nunca me voy a arrepentir, a pesar de los ataques continuos, de los ajustes de cuentas. Como tampoco me he arrepentido de las críticas
al APRA. Pero que es curioso, ¿no? Eso es algo que poca gente sabe. Nunca los ha denunciado. Nunca y lo han los he denunciado denunciado. 60 veces más o menos. Bueno, y como repito, todas archivadas. Yo confío que todas estas nuevas También. serán otra vez Archivadas. archivadas. Y mi exhortación a no maltratar pues a funcionarios y ¿Qué culpa tienen, no? ¿qué Además. culpa tienen? O sea, los generales, coroneles, comandantes que están desfilando para, bueno, probar. No, y además es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, personas, ¿usted se acuerda? Personas que que han sido parte del ejército peruano, ¿no? Y de la Armada peruana, los hacían desfilar también, como el señor Tubino, que decía que él defendía nuestras fuerzas armadas, ¿no? Y la lucha por la fuerza. Y los acusaba también, y se prestaba a este juego. Se prestó a este juego de calumnias y de infamias, ¿no? Contra su propia gente, eso es increíble. Exactamente, ¿no? Increíble. Y sabiendo que eran inocentes, porque, bueno, nunca falta el oficial que puede ser culpable, pero sabiendo que son inocentes es más complicado. A ver, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí. A ver, en países donde hay la justicia es más clara, está prohibido mentir e incluso las penas son más fuertes que el delito. Bueno, si en los Estados Unidos o en cualquier país europeo uno difama, o responde penalmente o indemniza. En nuestro país eso no ocurre. Uno puede difamar o mentir respecto a una denuncia o inventar, por ejemplo, como en el caso del satélite, que el satélite no funciona. Investigaciones, 7 años, y bueno, no pasa nada. A las personas que acusaron no les pasa nada. Nada. Ah, no, el que acusa nada. Nada. Tú tienes, además eso es genial. A ti te inventan una mentira y tú tienes que probar tu inocencia cuando eso es violatorio de los derechos fundamentales. Tú no tienes que probar nada. Si una persona te dice ladrón, Él tiene que probar. él tiene que probarte No, a ti. tú no tienes que probar tu inocencia. Eso es una cosa Eso se ha impresionante. revertido en el Perú, ¿no? Bueno, pero no en los juzgados. ¿ah? Bueno, y O sea, no, pero por ejemplo, en un Rosa proceso María, penal yo quiero ver de difamación, que probablemente tengamos uno notorio pronto. Yo quiero ver cómo van a probar lo dicho. bueno, Me muero de ganas de ver eso. pero ¿a qué voy yo, Rosa María? En que yo no creo en la judicialización de la política. Bueno, yo tampoco, ¿No? pero lamentablemente pero eso se es lo que ha enfrentan. venido ocurriendo. Es lo que estamos Ese ha viendo. sido el estilo de fujimoristas y apristas: denunciar, hostigar, llevar todo a los tribunales, comisiones investigadoras, investigadoras en ¿no? el Congreso, no Esa sirven ha para sido la nada. manera de amedrentar, de amenazar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Cuál es el costo para un país de decir esta operación es mala o los equipos que has comprado son inservibles? Es altísimo. Claro, porque Solo no te en- vende nadie más. No, Y sobre y- todo y- son compras de gobierno a gobierno. No, y además el costo de lo que significa para el país estos procesos. Claro. Ahora, ¿qué pasó con el gobierno de Canadá? ¿No? Había un fiscal que quería acusar al gobierno de Canadá. Bueno, acusó al gobierno de Canadá. En estos días ha sido sentenciado la persona que hizo esa denuncia calumniosa, ¿no? El fiscal le creyó. El fiscal le creyó, pero el juez no. Ya, qué Sí. bueno. Qué bueno. Los parlamentarios andinos existen, fueron disueltos, ¿qué pasó con Existen, bueno, en alguna Existe. oportunidad conversamos sobre ese tema. Los parlamentarios andinos y alguno de ellos, precisamente uno de los que cuestionó mi gestión, que fue ministro de Defensa de Kuczynski, ¿cómo le decían? El ministro del Amor, ¿no? Sí, claro. Que ha sido acusado de recibir dineros de Odebrecht, no puede ser procesado porque tiene inmunidad, porque es precisamente parlamentario andino. ¿Qué Entonces, gracias a esa inmunidad, el señor no da cuenta de sus actos. Está preocupado en otros quehaceres. Entonces, bueno, ya es... Claro, y como, a ver, la gente nos pregunta, miren, a los parlamentarios andinos que se escogieron en el 2016, eligieron, sí. nadie los ha disuelto, porque el presidente no tiene facultad para disolver pues a los representantes del Parlamento andino, ni tampoco los hemos vuelto a elegir, o sea, siguen hasta el final. ¿Qué hacen? Sí.
Bueno, esa es una pregunta bien tranca. Siguen cobrando porque quien les paga es el Parlamento. Claro, o sea, yo no tengo la menor duda que los parlamentos, inclusive creo que uno de ellos ha sido presidente, fue elegido presidente del Parlamento andino en todo en ese momento del caos político, digamos. Ha tenido chamba, ¿no? Pero el más favorecido ha sido el ministro del Amor. El señor que ha sido acusado de recibir dinero de Odebrecht, que la justicia ha pedido que responda por sus actos y que no responde amparándose de la inmunidad parlamentaria. Ese será también, seguramente, yo respondo porque usted me pregunta, ¿no? Yo no es que ha nacido de mí, pero ya que me pregunta yo le respondo. Seguramente será también otra de las tareas del nuevo Parlamento, no tratar asuntos del amor, sino de denuncia de Odebrecht. Y hacer algo con esto los parlamentarios andinos, porque es un disparate, ¿no? O sea, yo entiendo que hayan compromisos internacionales, podemos votar por ellos, pero darle las mismas prerrogativas que un congresista, la verdad, francamente. O sea, y menos con inmunidad parlamentaria, ¿no? Es absurdo completamente. ¿Qué más? Bueno, piden su opinión sobre los análisis que hace el señor Rafael Rey, el señor Barba y el señor Tudela sobre que es persecución política contra Keiko Fujimori y a todos los jueces llamados cuellos blancos dan a entender en sus comentarios que es un nuevo grupo de poder que quiere anular a los adversarios. Bueno, esa pregunta ya la respondí, ¿no? Lo que está claro que en el país lo que impera es un Estado de Derecho, con todas las dificultades, errores del... Mira, acá el único que dice que hay presos políticos es Aymael Guzmán. Nadie más. Bueno, y ahora Acuña, el vocero de Antauro Humala, ¿no? Dice que es un preso político, Antauro Humala, ¿no? Ya lo desautorizaron. Es un político preso, que no es lo mismo. Exactamente. No es lo mismo un preso político que un político preso. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Muy bien, nos tenemos que ir. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, a Pedro Catariano también por estar con nosotros comentando las noticias políticas del momento. Y nos vamos, no se olviden que vivimos de las donaciones que ustedes hacen al programa, así que, y a la radio, no solamente al programa. Así que para cualquier donación, entren a la página web www.radiosantarosa.com.pe y a través de PayPal pueden hacer una pequeña donación que a nosotros nos ayuda mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.